¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dual Royale. El día de hoy les traigo un mazo con el que hice este desafío, que iba 10-0, pero el nerviosismo, ya saben, me hizo que perdiera 3 seguiditas. Y la verdad el mazo funcionó bastante bien. Aquí se los pongo. Este es mi registro de victorias, banda. Mira, como pueden darse cuenta, victoria, 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 victoria. Y estas fueron las tres seguiditas. Aquí que me tocó un golem con dragón infernal y otro golem con cohete y aparte toro infierno. Que la verdad sí pude remontar, pero la cagué en algunas cosillas. Y también con trío de mosqueteras fueron los que me ganaron. Bueno, esta es la primera partida. Me tocó jugar con un minero con globo. La verdad ese mazo se me complicó bastante a un inicio. Pero al final sí terminamos remontando la partida. En este caso, aquí yo me fui por este lado por esta línea, pero el contrario se fue por el otro lado. Aquí me hizo un poquillo de daño con el minero, que lo cual lo contrarresté con el mago eléctrico. Aquí la regué porque con un tronco pues solucionó casi todo. Y del otro lado defendió la bruja oscura con un caballero, que pues fue bastante bien de su parte ya que no recibió ningún daño. Aquí en esta parte se me complicó bastante porque yo tenía veneno solamente que hacía daño y pues con un espiritito de hielo lo pude salvar un poquillo, pero en eso activó la esta de la salud o cómo se llama, la curación, y ahí fue donde peté. Aquí en este caso yo no sabía muy bien qué tirar. Este, Primero, como vi que tiró un minero, decidí defenderlo. Y en caso que no tomara muy bien en cuenta ese mago eléctrico, yo le iba a lanzar aquí un cementerio, como en este caso, que ahí me lanzó un tronco, lo cual fue bueno para que no lo tanqueara. Y pues lancé un veneno para rascar un poquito más la torre y también para dañar ese caballero. Aquí él se venía con un mago eléctrico, lo cual yo lo defendí con una pandilla y con un espiritito de hielo. Pero como se me vino el globo, tuve que activar el mago eléctrico en la parte de atrás para matar a las tropas de atrás, que eran las que más me importaban. Y pues con el mago eléctrico dañar a ese globo, que nomás llegó a dar un golpe. Aquí yo, como ya no tenía más opciones, decidí empezar un push desde atrás. Y como vi que me puso el minero, pues coloqué bruja para preparar un push con bruja oscura y P.K. En este caso, cuando publiqué, cuando puse el P.K., puse el contrario me puso una torre infernal. Y como activé el cementerio, pues la verdad vino bien. Hice un buen de daño y otra vez me iba a hacer y otra vez iba yo a hacer el mismo push para seguirlo presionando y del modo que él no pudiera hacer nada. Aquí sentí que él lo regó con ese globo porque yo le defendí bastante bien y lo volvió a curar, aún así lo curó. Como que el 10 iba por las 3, pero lo que si hubiera sido me hubiera sido por las 2. Aquí yo ya pues le tiré a su torre y pues yo en esta parte yo ya me iba por las 3. Porque si sabía que si lo dejaba con su push del globo, sabía que él me iba a ganar porque yo no traía muchas cosas aéreas. Aquí me esperé tantito a que él preparara su push o que hiciera su ataque. Porque si yo hacía ataque y él me atacaba por la otra línea o al contrario, yo iba a salir perdiendo. En este caso pues linkeó un poquillo. Y ahí la regó también con esa torre infernal porque yo como puse el mago eléctrico atrás, pues lo reinicia y no le hace tanto daño al P.K. Y pues un golpe del P.K. y aparte del cementerio provocó que le hiciera las 3 coronitas al menos. Bueno, esta es otra partida. En esta también me tocó una persona o un contrario que llevaba cementerio igual. Pero la verdad no, yo no lo dejé usar mucho el cementerio. Igual sí me metí un push, pero pues hasta ahí. Aquí yo decidí dividir un pequeño de la pandilla. Y más o menos yo ya tenía calculado que uno de ese lado iba a vivir. Sí, aunque me aguanté unos poquillos golpes de cómo se llama, de la princesa, pero lo que yo quería era preparar un push de aquel lado utilizando el mago eléctrico y para así generar un poquillo más de daño, lo cual sí me salió más o menos, no salió perfecto, pero sí salió bien, ya que hice más daño de que me hizo en la otra torre.
Aquí como pueden darse cuenta, pues sí se llevó un buen de daño. Aquí yo me esperé a ver qué hacía más o menos el men. Como yo lo vi que no respondía, pues decidí en el lugar de estar ciclando, tirar un espiritito. Como vi que lo tiró por la línea donde ya estaba dañado, pues decidí hacerle un poquito más de daño, activando pues el veneno. Aquí como vi que puso la bruja oscura, pues yo decidí igual poner la bruja oscura del mismo lado para ver qué hacía. Allí como vi que se me amontonó mucha cosa y no tenía como para pararlo así bien, decidí colocar un P.K. en la bruja para que así nomás matarlos y ya. En este caso la verdad yo no tenía esperanzas a que ese P.K. llegara a la torre, por lo cual lo dejé morir, nomás aventé un poco el tronco para limpiar un poco. Y de este lado, como vi que me puso una princesa, pues decidí colocar un mago eléctrico para matarla. Y defendí de esta parte con una pandilla. Como todavía no había lanzado el cementerio, decidí utilizar un veneno defensivo, ya que si no me iba a comer mucho daño porque ese caballero pues iba a quedar vivo y así me evitaba muchas cosas más. Aquí yo decidí irme por la otra línea, como vi que puso a su princesa. Aquí iba a aventar un tronco predict, pero como que dije, no, es igual no lo pone. Pero ya dije, no, si al siguiente push lo pone, pues ya avientó un tronco predict. Pero al final seguimos rascando muy bien su torre. Estaban de hecho casi igual. Estaban casi igual las torres. Yo de hecho no, lo que quería es que no llegara sus tropas en medio. Porque si llegaba en medio y tanqueaba alguna tropa, era como por así decirlo mi torre fuera. Aquí yo decidí irme igual con un cementerio rápido y un veneno. Esa princesa la dejé pasar. Aquí decidí aventar un tronco por si me aventaba ¿cómo se llama? Un pues un ejército de esqueletos y congelé la princesa para evitar ese daño y al final resultó que gané. Esta es la última partida, banda. Aquí les voy a enseñar una repetición donde me tocó jugar con P.K. Y aparte del P.K. me parece que traía un verdugo tornado. Esta partida igual se me complicó un tanto. Aquí el compañero empezó a hacer BM nomás una carita como que pensando... A lo mejor pensó que no, que él me iba a ganar porque traía su P.K. tornado. Un mazo que ya se me hace conocido. Aquí como vi que empezó con sus caritas, pues yo decidí irme un ataque rápido. Como vi que lanzó su P.K., dije, qué bien por mí. Porque mi P.K. estaba tanqueando y aparte, por así decirlo, también uno de los counters del P.K. Serían los esqueletitos. Aquí la verdad fue bastante mal para él, que hizo que yo en el primer minuto le tirara ya la torre. Y pues de hecho aquí ya no hay mucho que comentar, la verdad, porque fue una partida bastante bien, porque ya en esta parte ya me la puse complicada. Mayormente estaba defendiendo y atacando al mismo tiempo, pero pues el P.K. fue muy fácil en esta parte. Les voy a dar también unos tips para usar este mazo. El P.K. utilícenlo mayormente defensivo. No se los recomiendo que lo lleguen a utilizar de ataque porque si lo llegan a utilizar de ataque gastan mucho elixir. Y como este mazo, pues que sí, las cartas son muy baratas y todo, pero en caso que lleguen a utilizar P.K. o algo así, yo les recomiendo que el P.K. lo utilicen más defensivamente. En caso que sepas que no tenga torre infernal o algo así, sí lo puedes utilizar como ataque. Pero yo les recomiendo que lo utilicen defensivamente. Bueno, banda, este es el final del video. Aquí nomás vamos a abrir el cofrecito. A ver qué salió. La verdad no salió nada especial. Yo pensé que iba a salir algo chido. A lo mejor si hubiera obtenido las 12 victorias saldrá el cuchillo, pero al final salió un tornado. La verdad a mí me viene bien porque lo quiero subir al 5 para utilizar verdugo tornado.